Buenas tardes, amigos de Facebook. Bienvenidos a una transmisión más de Mi Pyme Sustentable. Me presento, soy Israel Wilchis. Yo soy director de gestión sustentable de la empresa Adiestra. Como ustedes saben, hemos venido realizando casi durante 5 meses estas transmisiones semanales, trayendo temas que son de relevancia para las pymes, sobre todo que estén enfocados a una cuestión de sustentabilidad. ¿Sí? Como ustedes saben, trabajamos con base en la Agenda 2030, con base en un modelo de gestión sustentable. En ese sentido, el día de hoy traemos un tema que yo creo que sí es relevante, sobre todo para aquellos emprendedores que quieren constituir una empresa, ¿no? Porque hoy vamos a ver cuáles son los requisitos, vamos a ver de manera amplia cómo se hace esto, sobre todo para hacerlo bien, ¿no? Para que no nos acarree ningún problema más adelante, porque suele pasar, ¿no? Y ahorita lo comentaba con la licenciada Gisela, que por experiencia, lo digo, ¿sí? Entonces, recuerden, vamos a tener este tipo de temas, este tipo de circunstancias que nos van a servir para las pymes, ¿no? Pues como ustedes ya lo vieron, el día de hoy vamos a tener este tema tal cual, cómo constituir mi empresa. Nos acompaña para esto la licenciada Gisela Salinas. Ella es licenciada en Derecho, ella trabaja en la correduría número 80. Al final ya nos va a dar los pormenores de cómo la podemos localizar, cómo podemos tal vez hacer alguna pregunta y en su momento hacer algún trámite ahí con ellos, ¿no? Y en ese sentido te agradezco mucho, Gisela, que nos acompañes este día, que nos des esta oportunidad, ¿no? Sabiendo sobre todo que hay ocasiones, y más ahorita con lo que estamos viviendo, que la gente no se acerca necesariamente a los lugares donde es adecuado, o que tienen algunas dudas y que no es tan fácil, ¿no? Ir a preguntar, ¿no? Hay gente que no se atreve y que nos puedas brindar esta información de manera amplia, ¿no? Pues muchas gracias, Gisela. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Les agradezco mucho a tu equipo, a Diestra, por la oportunidad. Y bueno, pues como tú bien lo decías, yo laboro en una correduría pública, en la número 80. Entonces eso nos da un poquito de, pues, las habilidades necesarias para saber todo lo que las personas en general necesitan saber de cómo constituir su sociedad, en este caso, pues, para poder lograr los fines de una empresa como tal. Entonces, si gustas, voy a ir empezando, tú dime. Perfecto. Sí, por favor, muchas gracias, Gisela. Ok, bueno, pues es bien sabido que a todos nos interesa comenzar con nuestros proyectos, comenzar con un proyecto como es una empresa. Sin embargo, pues no todo se hace de la noche a la mañana. Entonces, en esta plática diré a grandes rasgos y unos sí muy específicos de todo lo que se necesita para que constituyamos nuestra empresa. Pues en el léxico jurídico es en realidad una sociedad mercantil, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es y para qué sirve constituir mi empresa? Bueno, pues para empezar hay que definirlo muy bien. Una empresa pues sería todo el conjunto de personas físicas o morales cuya misión es la consecución de actos de comercio y así formar una sociedad mercantil, ¿no? Me refiero a personas físicas, pues como las conocemos en realidad, ¿no? Puede ser fulanito de tal, fulanita de tal, nuestra personalidad jurídica, indiferentemente o indistintamente. Una persona moral, pues bueno, podría ser ya Patito SADCB, cualquier persona moral que a esto le interese. Las empresas pueden constituirse únicamente de personas físicas, únicamente de personas morales o mixtas, ¿no? Entonces, no hay una distinción, pueden ser de cualquier tipo. Pues ¿para qué sirve? Sirve para realizar actos de comercio. Ese es el fin primordial de todas estas sociedades. Y bueno, lo que se va a obtener, pues son la obtención de utilidades. Al final, pues todo el mundo estamos buscando, pues sí, ver de dónde sacamos pues ingresos o de dónde podemos ampliar nuestras oportunidades para que nuestros proyectos personales se encaminen a, pues sí, a la obtención de recursos. Bueno, una cosa muy importante que tenemos que tener clara en la constitución de una sociedad mercantil, pues es qué tipo de sociedad mercantil nos interesa constituir.
Para esto, el fundamento legal que vamos a utilizar el día de hoy es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es una ley que, pues, obviamente emana de todos los procesos jurídicos necesarios y pues con la que nos regimos todos los que trabajamos en fe pública, como son los corredores y los notarios, ¿no? Que son las personas que nos van a ayudar y que ellos son los auxiliares en todo este proceso. Como les decía, la Ley General de Sociedades Mercantiles es pues quien nos contempla y quien nos regula, y para esto, bueno, prevé 7 tipos de sociedades mercantiles, ¿no? De estas 7, pues existen estos que ven en su pantalla, son sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, sociedad cooperativa, y la última, que es la gran novedad y es bueno, ha tenido mucho auge en los últimos años, la sociedad por acciones simplificadas. Como ustedes pueden ver en este listado de sociedades, bueno, pues hay unas que conocemos más o que hemos escuchado más en el día a día de nuestro trabajo, en el día a día de nuestras necesidades. ¿Cuáles son? La sociedad anónima, que bueno, pues esta es como la más común y la que en general pues todo el mundo conocemos más, vemos a diario, con la que hemos tenido relaciones de que otras sociedades que se nos acercan o con las que trabajamos tienen ese, digamos, apellido, ¿no? Una sociedad anónima. Otras que también son muy conocidas son las sociedades de responsabilidad limitada. Y bueno, en esta tiene su particularidad, bueno, todas estas tienen particularidades uniquísimas, ¿no? Esta en general, por ejemplo, tiene que toda la aportación de capital con la que uno trabaje es la aportación con la que responde ante sus clientes, ante sus acreedores, ante todas las personas con las que mantenga relaciones de comercio, únicamente va a responder por el monto de su capital social. Más adelante les explicaré por qué es importante saber los montos de nuestro capital social. Y bueno, en particular también quería hacer una mención de la sociedad por acciones simplificadas. Bueno, pues porque esto tiene poquito que entró en nuestro radar. Es una sociedad que es la única de este listado que nada más necesita a una persona para constituirse, ¿no? Todas las demás necesitan a dos o más personas para que esta pueda realizarse. Y esta séptima, la sociedad por acciones simplificadas, pues es la única que tiene ese asterisco, que su único requisito es que basta con que una persona comience a hacer los trámites para que se pueda hacer la sociedad. Esta sociedad pues tiene también otra clase de particularidades. Esta no necesita de un fedatario público, como es el corredor y el notario, porque quien la tramita o quien lleva todo el proceso es precisamente la Secretaría de Economía. Nos podemos acercar ante la Secretaría de Economía y ellos nos darán toda la información para que lo mismo que tienen todas las sociedades, ¿no? Un nombre, un objeto social, una nacionalidad, una duración, lo tenga esta sociedad, pero el trámite y la certificación y todos los documentos los emite la propia secretaría. Entonces, pues bueno, por eso es la última y esa hasta deberíamos de marcarla con un asterisco, ¿no? Porque esa, aunque está en este costal, lleva un tratamiento especial, ¿no? Bueno, en otro punto, y ya que tenemos bien seleccionado qué tipo de sociedad mercantil vamos a querer, como les decía, la sociedad anónima pues es la que a veces más nos acomoda, más pues estamos más familiarizados con ellos, incluso otros colaboradores que puedan trabajar con nosotros, como lo son los contadores, son quienes están más familiarizados con este trabajo. Entonces es la sociedad que pues por excelencia siempre se les recomienda, salvo que tengan alguna necesidad en particular, ¿no? Bueno, teniendo ya bien definido el tipo de sociedad que nosotros necesitamos o que queremos, bueno, pues lo que sigue es hacer un acta constitutiva. ¿Qué es un acta constitutiva? Pues como nuestra acta de nacimiento, ¿no? Es el nacimiento oficial de una sociedad mercantil.
Y bueno, pues para esto, como bien les decía, los únicos que nos pueden ayudar para tramitarla o para tener todas las cosas en regla, pues son los fedatarios públicos. Corredores y notarios son las personas ideales y las que nos facilitan estas cosas. El asterisco de la Sociedad por Acciones Simplificadas para la Secretaría de Economía, pero en general, ¿quiénes nos apoyan con eso? Fedatarios únicamente, ¿no? Bueno, ¿qué debe de tener nuestra acta constitutiva? Esto también lo regula la Ley General de Sociedades Mercantiles y lo va describiendo de una manera mucho más amplia. Yo voy a tratar de ser lo más puntual posible. Pues en primera, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. Por esto me refiero a que si nosotros nos hacemos llamar, no sé, Luis Pérez, pero si nos llamamos José Luis Pérez, pues tiene que ser nombre completo, o sea, todo muy específico de las personas que intervengan. La nacionalidad, pues bueno, esa damos por hecho a veces que somos nacionales mexicanos, pero no siempre es así. A veces pues hay capital extranjero o personas en el extranjero que quieren llegar a México a constituir sus sociedades o a emprender algún proyecto. Bueno, pues es importante que tengamos bien ubicado y con los documentos con los que podemos acreditar la nacionalidad, ¿no? El domicilio, bueno, pues eso es algo un poquito más fácil, pero por ejemplo, cuando se trata de personas morales, sí hay que poner su domicilio fiscal, por ejemplo, ¿no? Bueno, como siguiente punto, el objeto social. Esto es una de las cosas más importantes que necesitamos definir en nuestras sociedades, ¿no? Porque si bien toda sociedad mercantil va a dedicarse a realizar actos de comercio, pues no todas las sociedades mercantiles se dedican a una cosa o a dos cosas, o si nosotros la queremos para algo muy en específico, aunque nada más la queramos para vender, no sé, papelería, por ejemplo, pues es importante también definir que a pesar de que solamente venda, no sé, papelería, también puede firmar contratos, puede pedir préstamos, puede ser garante o infinidad de cosas, ¿no? Incluso definiendo cuál es su objeto social o a qué se va a dedicar nuestra sociedad, pues podemos ampliarlo, ¿no? Podemos decir, bueno, se dedica a la venta de productos de oficina, papelería. Pero también puede vender, no sé, artículos de limpieza, todo lo que nosotros queramos para incluir en nuestro objeto social es válido, se vale, ¿no? O sea, a veces hay objetos sociales que son tremendamente amplios porque, bueno, quien constituye dice, sí, quiero hacer una cosa en especial, pero a lo mejor en el futuro, quiero ampliar mis horizontes y ver si incluyo en mis servicios esto y esto y esto. Entonces, los objetos sociales, de verdad, es una cosa importantísima porque estos nos delimitan qué tanto podemos hacer. Porque si tú no pones en tu objeto social alguna cosa a la que te quieras dedicar, entonces, pues ahí viene un poquito de traba a la hora de decir, bueno, aquí tu objeto social nada más te permite esto, ¿no? Y tú fuiste quien dijo que esto quería de objeto social, ¿no? Entonces, obviamente, todas las actas constitutivas se pueden modificar, el objeto social se puede modificar, pero pues hay que evitar esa clase de, pues, de pequeñas dificultades que al final nos las podemos ahorrar si somos mucho más específicos y claros desde el principio, ¿no? Y obviamente esto es lo que yo más recomiendo, que sean objetos sociales amplios, porque así también tenemos la oportunidad de en el futuro ampliar todo lo que queramos. Bueno, el tercero es la razón social o denominación. Por eso ustedes dirán, ¿qué es, no? Pues no es nada más que el nombre que va a tener nuestra sociedad. Nosotros en las corredurías, en las notarías, lo que hacemos cuando alguien se acerca con nosotros para la constitución de una sociedad, bueno, es preguntarles qué nombre quieres, ¿no? Obviamente hay nombres que no pueden ser considerados desde el principio porque a lo mejor hay otros nombres que se le parecen mucho
hay nombres que son idénticos o a lo mejor incluso por una palabra se parece mucho más a otra sociedad que ya está previamente constituida y pues eso no se puede. Por eso cuando se acercan con nosotros, nosotros les pedimos mínimo una cantidad de 5 posibles nombres y con ese orden de prelación lo solicitamos. ¿A quién se le solicitan? Se le solicitan a la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía tiene un sistema, la verdad es que muy eficiente y muy pues apto para todos los que queremos constituir sociedades, en el que nos pide 5 nombres mínimamente. De esos, pues nosotros los ponemos en orden de prelación y al cabo de un máximo de 3 a 5 días nos responde si esos nombres pueden ser utilizados y lejos de utilizados, si los podemos utilizar y no hay ninguna reserva para el dominio de ese nombre, ¿no? Entonces, una vez que nosotros lo solicitamos y una vez que la Secretaría de Economía nos lo autoriza, bueno, lo que podemos hacer es utilizarlos, firmarlos y así las personas que lo hayan solicitado tener la certeza jurídica de que ninguna otra sociedad tendrá el mismo nombre, ¿no? Esto es una maravilla de los sistemas con los que trabajamos, que nos aseguran eso, ¿no? Que el nombre con el que trabajemos es solamente para estas personas que los hayan solicitado. En el siguiente punto viene la duración de la sociedad, la misma que podrá ser indefinida, ¿no? Esto es una cosa muy chistosa entre corredores y notarios que dicen que ¿por qué ponemos años a la duración de nuestra sociedad? Con anterioridad, cuando se constituían sociedades, pues llenaban un formato como único, general, en el que solamente venían 2 espacios y por eso todas las sociedades, o casi todas las sociedades, decían que la duración era de 99 años, ¿no? Ojalá todas las sociedades puedan lograr todo eso. En la actualidad, lo que hacemos es poner que las sociedades tienen una duración indefinida. ¿Esto para qué? Para que en cualquier momento que cualquier persona que sea parte de la sociedad, socio o accionista, quiera retirarse o quiera dar por terminada una sociedad mercantil, lo puede hacer sin necesidad de que transcurran todos los años que se puedan marcar, ¿no? Esto sí es libre y pueden poner desde un año hasta los años que quieran o poner la palabra indefinida y así, bueno, todo será a como los lleve sus proyectos de trabajo. En el quinto punto, hablan del importe del capital social. Bueno, si bien es importante cuando emprendemos un negocio saber cuánto capital tenemos, es mucho más importante definirlo en nuestras actas constitutivas, ¿no? A veces tenemos 50 pesos y eso es una suposición, y esos 50 pesos es lo único que podemos aportar y así. El importe de capital social es importantísimo porque en el capital social solamente se da una expresión, pero la cantidad que se diga es la cantidad que nunca puede faltar en los fondos de la sociedad. No sé si me explico, pero lo diré con más detenimiento. Si nosotros decimos que nuestro capital social es de 50,000 pesos, este capital social debe de ser la cantidad mínima fija que siempre, de la que siempre se pueda disponer frente a cualquier clase de adversidad o frente a cualquier clase de, no sé, requerimiento. ¿Por qué? Porque es bien sabido que una sociedad a veces puede reportar que no tuvo pérdidas o ganancias o nada, pero es muy importante saber que una sociedad tiene capital social para responder a cualquier clase de requerimientos. Estos pueden ser de tipo judicial, estos pueden ser incluso los más sencillos, ¿no? Con cualquier clase de acreedor con el que él tenga este trato. Bueno, pues entonces ese monto tiene que estar siempre en la reserva, ¿no? Es muy importante que
tomen en consideración esto, porque a veces dicen, yo quiero una sociedad que tenga un capital social de 1 millón de pesos, ¿no? Bueno, pues sí, nos da mucho gusto, pero también es muy importante que sepan que esa cantidad, esa cifra que ustedes nos fijen, bueno, tienen que de alguna manera ser comprobable, ¿no? Esto también por otra cuestión. Hace poco, corredores y notarios comenzaron a dar avisos de, recursos de procedencia lícita, ¿no? O ilícita, como quieran verlo. Es importante porque nosotros, cuando constituimos las sociedades, además firmamos unos formatitos, que son formatos a la libre decisión de corredores y notarios, en las que ponemos el importe de su capital social y se hace una declaración en la que ustedes, próximos socios o accionistas de sociedades, dicen que ese capital existe y que además de que existe, fue dinero obtenido de acciones completamente lícitas, ¿no? Entonces, pues así como nosotros nos tenemos que deslindar de que el capital puede venir de diversas cosas, ustedes también tienen que asegurar que eso que ustedes están aportando fue, pues, obtenido de la manera más lícita posible. Entonces, bueno, esto es de suma importancia. El importe del capital social a lo largo de su vida social puede cambiar. Eso puede aumentar, disminuir o mantenerse como lo plantearon desde su acta constitutiva, ¿no? El siguiente punto es la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en bienes. Bueno, cada accionista o socio que entre a su sociedad mercantil, pues debe de tener un importe fijo con el cual entró, ¿no? Ese capital social del que les hablaba, lo conforman mínimamente 2 personas. Pueden ser 2 personas físicas, 2 morales o una y una, como ustedes quieran. Pero en la expresión de su acta constitutiva, en su documento de nacimiento, debe de decir cuánto aporta cada quien, ¿no? Entonces, fulanito puede poner, no sé, 50,000 pesos y otro fulanito puede tener 25,000 pesos. Y así juntar un total de 75,000 pesos, ¿no? Y entonces, bueno, esta expresión, con esto cumplimos esto de que se exprese cuánto dinero o cuánto aporta a la sociedad. También, bueno, no es, esto es muy importante, no todas las personas que entren como socios o accionistas a las sociedades deben aportar dinero, ¿no? Es bien sabido que pueden aportar otra clase de recursos. Bien pueden ser materiales o incluso intelectuales, ¿no? A lo mejor uno no tiene posibilidades para inyectarle capital a las sociedades, pero será el que se dedique a andar de arriba abajo con todos los trámites de la sociedad, será el que a lo mejor tenía la idea, no sé, de algún invento y lo va a desarrollar con la sociedad. Entonces, no es específico que todos los socios deban entrar con una aportación dinero líquido, ¿no? Puede ser bienes o intelecto. También se puede, no sé, a lo mejor en lugar de meterle capital, puede aportar, no sé, un terreno o una casa o el lugar en el que van a estar ubicados esta sociedad, ¿no? Y bueno, pues eso es muy importante porque así pues podemos ampliar el margen para que haya socios en cualquiera de nuestras sociedades. Es un poquito extenso esto de lo que debe de contener nuestra acta constitutiva, pero son, pues sí, los puntos básicos y el margen más amplio de nuestras sociedades. En el siguiente punto está el domicilio de la sociedad. A veces no es necesario que digamos, en la calle tal, de la colonia tal, en tal alcaldía, ¿no? Basta con que ubiquemos nada más la ciudad en la que operará nuestra sociedad, porque esto es importante porque también en la ciudad en la que operará su sociedad es en la ciudad
a la que irá su acta constitutiva para presentarse ante el registro público de la propiedad y del comercio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos constituimos en la Ciudad de México y hacemos expresión de que este será su domicilio social, a la oficina del registro público a la que debe de acudir es a la oficina del registro público de la propiedad y del comercio de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante? Porque el registro público de la Ciudad de México será quien nos dé nuestro folio mercantil electrónico. Así como tenemos nuestra acta constitutiva, que va a tener un número de escritura o de póliza, que será única e intransferible, así el registro público nos va a dar un número igual, que es un número uniquísimo, el cual es también intransferible y en el cual el registro público hará una secuencia de información, ¿no? En el que, por ejemplo, ahorita hacemos una acta constitutiva, pero a lo mejor en unos 4 o 5 años le queremos inyectar más capital a nuestra sociedad, no sé, de millones. Ah, bueno, ese paso 2 irá al registro público y ahí harán otra anotación, ¿no? Primero se hizo una acta constitutiva y después le inyectaron capital social. Entonces, nos tienen completamente, pues sí, ubicados y también ubicadas las acciones que va realizando nuestra sociedad. Por eso es importante el domicilio. Y bueno, en el siguiente es la manera en cómo haya de administrarse nuestra sociedad. Hay dos tipos o dos formas para administrar la sociedad. Uno puede ser con un administrador único, que es la figura que solemos conocer, y la otra es un consejo de administración. En el administrador único, bueno, pues todas las facultades de representación reposan sobre esta persona, sobre la persona a la que designemos como administrador único. Es importante definir si solamente queremos a un administrador único, pues este será la persona que tenga todas las facultades y poderes para realizar cualquier tipo de acto, trámite, celebración de contratos, cosas así. En el Consejo de Administración, en cambio, bueno, pues la figura recae, bueno, esta figura del Consejo recae por lo menos en 2 personas, las cuales podrán tener los mismos poderes o los mismos poderes y para ejercerlos conjuntamente o, no sé, a lo mejor puede tener poderes para actos de administración, para pleitos y cobranzas, pero utilizar poderes de dominio solamente en conjunto, ¿no? Es muy importante que definamos sobre qué personas más bien va a recaer estas figuras, la de administrador único o la del consejo de administración, porque serán las personas que puedan ayudar a toda la tramitación de todas las cosas que haga la sociedad, ¿no? Porque bien, pueden ser cosas muy banales como ir al SAT a pedir nuestro RFC, o pueden ser cosas como ir al banco para abrir nuestras cuentas bancarias, o incluso para la celebración de contratos, estas personas serán las que tengan facultades para firmarlos o no. Por eso es muy importante definir qué tipo de administración queremos y de esta administración, bueno, cuál nos conviene más y qué tantos poderes les damos a esas personas. Eso sí es algo que les aconsejo que sean, pues sí, totalmente justos, razonables y lo vean sobre todo para las personas que a lo mejor no tienen tanto tiempo y van a delegar estas ocupaciones a otras personas. Ah, bueno, pues hay que dotarlas de las facultades necesarias para que puedan hacer todos los encargos conferidos. El siguiente punto es el nombramiento de los administradores y designación que han de llevar a la agenda social. Esto es pues más de lo mismo, ¿no? Aunque uno puede utilizar las figuras de administrador único y de consejo de administración, podemos incluir a otras personas que sean administradoras, que no tengan todos los poderes, pero sí que tengan unos muy especiales, ¿no? O sea, por ejemplo, si nada más queremos darle a un abogado actos para materia laboral, bueno, pues aquí lo podemos poner, ¿no? A fulanito de tal, poderes para actos en materia laboral.
a fulanito de tal poderes para administración. Y nada más se le dan una pequeña parte de los poderes que se pueden dar en general, ¿no? En otro punto, bueno, la manera en la que se hace la distribución de utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Esto, esto es una cosa que es muy útil, pero que en general todos los corredores y notarios ya tienen un esquema de, conforme lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, de cómo se reparten, ¿no? Pues aunque nosotros hagamos acuerdos en los que digamos, bueno, si hay pérdidas, nos vamos en ceros, tenemos que ir siguiendo los lineamientos de la ley, ¿no? A lo mejor dice, sí, si todos se van en ceros, pues nadie cobra, ¿no? Pero a lo mejor si no hay tantas pérdidas, ¿en qué porcentajes y en qué formas se pueden ir repartiendo estas utilidades o las pequeñas utilidades que haya o las máximas utilidades que haya? Bueno, pues eso lo marca la ley general y son, pues en general, cosas que ya tiene muy bien establecido el corredor y el notario. Entonces, pues eso ellos nos pueden asesorar un poquito más y ya son cláusulas como muy estándares, ¿no? El importe del fondo de reserva, bueno, pues también hay una parte del clausulado que hace referencia al capital social en el que nos dice que tenemos que guardar un poco del dinero que vayamos teniendo de utilidades para la reserva de, pues sí, frente a cualquier tempestad que pueda haber o que pueda presentarse a lo largo de la vida útil de nuestras sociedades, ¿no? Y ya los últimos dos puntos, que son el 12º y el 12º y el 13º, bueno, pues son los puntos en los que más tristeza nos da ver un poco a las sociedades, ¿no? Porque hablan de cómo se van a disolver anticipadamente las sociedades y cómo se practican las liquidaciones. Esto también en los formatos que ya tienen los fedatarios públicos, bueno, pues ya vienen muy bien establecido. Nosotros en general pues no hacemos mucho por pactar nuevos acuerdos porque todo va conforme a lo indicado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero pues aquí siempre, siempre en toda acta constitutiva deben de venir esos dos puntos. A veces no es del todo triste que las sociedades se disuelvan anticipadamente ni que se liquiden, pero sí es necesario, ¿no? Entonces, a veces, aunque no sea, aunque nos cause un poco de tristeza, a lo mejor es lo más óptimo para terminar con estas relaciones jurídicas y entonces, bueno, así poder continuar, pero dejar a estas sociedades ya por la paz y libres de cualquier otro objeto, tanto jurídico como administrativo, incluso para materia fiscal, bueno, pues es necesario que las sociedades que a lo mejor ya no tengan operaciones o que ya no tengan ninguna clase de ingreso y que estén completamente en ceros, lo mejor sea que se disuelvan anticipadamente y así liquidarlas, ¿no? Son procesos un poquito largos, pero que al final del día pueden ser lo más óptimo para la vida de una sociedad. En el siguiente punto, y bueno, ya es como las partes más optimistas de constituir nuestras sociedades son los requisitos, ¿no? Si bien es importante que tengamos bien definido nuestro tipo de sociedad y todos los datos que ya les fui diciendo, hay otra clase de requisitos que nos solicitan. Como les decía, pues primero hay que tener bien ubicado cuál será la denominación de nuestra sociedad. Es muy importante, bueno, porque pues esta será la carta de presentación. El nombre siempre dice mucho de nuestras sociedades y es, pues sí, la cosa más importante porque a veces dicen que nombre es destino, ¿no? Entonces, lo más óptimo es tener bien definido nuestro nombre de nuestra sociedad y bueno, que la Secretaría de Economía nos haya autorizado el mismo. Una vez que ya también tenemos bien establecido cuál es la duración de nuestra sociedad, que en general les digo que los clientes suelen pedir que la duración sea indefinida para que pueda terminarse o pueda seguir tanto tiempo como se quiera. Otro de los requisitos es la nacionalidad. En este punto voy a hacer una pausa porque es importante. Como ya les decía, a veces damos por hecho que al ser nacionales, pues nuestra sociedad pues va a ser mexicana. Y sí,
nuestra sociedad va a ser mexicana, pero podemos incluir en nuestra acta constitutiva si queremos o no que haya inversión extranjera, ¿no? Entonces, es importante que definamos si podemos decir que hay inversión extranjera, y entonces vamos a hacer en este punto 3 una cláusula de admisión de extranjeros, o vamos a hacer una cláusula de exclusión de extranjeros, ¿no? En cual, pues, su nombre lo dice, en la de exclusión diremos que somos completamente mexicanos y que no aceptaremos inversión de capital extranjero ni a personas extranjeras, o por el contrario, diremos que es una sociedad mexicana, pero que vamos a admitir inversión extranjera a extranjeros siempre que lo quieran. Esto es importante porque si se admite inversión extranjera, bueno, estaremos posicionándonos en un apartado especial en el que nos tengamos que ceñir a algunos requisitos que pide la ley de inversión extranjera, como es dar avisos, ¿no? Tendríamos que dar avisos de, pues sí, de que hay inversión, de cuánta inversión hay, o de que podrá haber inversión y que daremos aviso, que nos estaremos ciñendo a las normas de la ley de inversión extranjera. En el siguiente punto hablamos de la aportación de capital social, ¿no? Como ya les decía, pues eso es algo que se tiene que definir perfectamente cuánto será nuestra aportación. Los mínimos que se manejan a veces en las constitutivas son 3,000 pesos, ¿no? Porque así como podemos poner lo menos, podemos poner lo más. También es importante definirlo porque, como ya les decía, estas actas constitutivas van al registro público. Sin embargo, en el registro público nos cobran por el monto del capital social que se aporta, ¿no? Entonces, si uno quiere poner un capital mínimo, bueno, pues nos cobra lo mínimo, que en este año la tasación está marcada para un costo de 1,910 pesos para cualquier acta constitutiva con capital social mínimo, pero cuando se hace aportaciones arriba de, me parece, 80,000 pesos, las cantidades se van subiendo, ¿no? Y entonces el monto máximo que maneja el registro público actualmente son 19,800 pesos por el capital más alto que se pueda poner en nuestras sociedades. Es importante porque estos montos, independientemente de lo que un corredor o un notario les pueda sugerir de precio, aparte al cliente se le cobran los derechos del registro público, ¿no? Entonces, también es a considerar, porque pues a veces nos vamos con toda la idea de que solamente es un pago y al final nos salen 20, ¿no? Es importante aclarar esto para que lo tengamos en mente. El monto de nuestro capital social también será lo que se nos cobre en el registro público. El quinto, el objeto giro comercial. Bueno, como ya les decía, podemos ser lo más específico o lo menos específico, pero siempre pues viendo hacia dónde se orientan nuestros servicios, ¿no? ¿Qué tanto queremos, pues sí, tener como margen de actuación? Pues será todo lo que incluyamos en nuestros objetos sociales. El tipo de administración de la sociedad, bueno, pues ya les decía, administradores únicos o consejos de administración. El séptimo, un consejo de vigilancia, que esto es una figura que se le llama comisario. Los comisarios son las personas a su administrador único o a su consejo de administración. Es importante porque estas personas no pueden ser familiares de los accionistas y mucho menos de los administradores de las sociedades, ¿no? Y de lo que se encargan es de reportar año con año si las actuaciones de quienes administran sus sociedades están bien, si lo hacen de una manera correcta o si pudieron hacerlo mejor. Y entonces, año con año tienen la obligación de convocar a los miembros de su sociedad para revisar la actuación de sus administradores. Y bueno, por último, los datos generales.
Aquí puse unos datos generales, bueno, como ya les decía, y como ustedes lo pudieron ver porque es requisito de ley, pedimos nombres completos, nacionalidad, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, el domicilio actual, RFC, CURP, identificación oficial, un teléfono, un correo electrónico y la ocupación de las personas que vayan a ser miembros. Esto es para el caso de personas físicas. Para el caso de personas morales, pues también se pide nombre completo, nacionalidad, el lugar donde se hizo el acta constitutiva, el número de la escritura o póliza en la que se hizo constar, RFC, y se piden estos mismos datos generales para personas físicas de las personas que representen a la sociedad. Entonces, es muy importante contar con todas estas cosas porque, pues, esto también con esto vamos a acreditar la personalidad de las personas que participen en las sociedades. En esto me voy a permitir hacer un margen porque pues si bien todos los documentos y toda la información que nos hagan llegar, es muy importante que ustedes como clientes, como personas, sepan y les aclaren también que de toda esta información que ustedes nos proporcionen, no se hará divulgación. Los notarios y corredores tienen la obligación de no difundir datos personales de ninguna manera. Entonces, esto es una aclaración que me gustaría hacerles, porque a veces es información muy delicada la que manejamos, ¿no? Y contamos con información que a veces ni nuestros familiares poseen, y pues uno tiene la obligación de resguardarla completamente, de no divulgarla y de que no caiga en manos de terceros, ¿no? Es por eso que me gusta hacer esta aclaración y también, bueno, pues ser un poco específica. Cuando les pedimos identificaciones, por ejemplo, las identificaciones que más nos funcionan son las identificaciones que son la credencial del lector, que pueden ser en sus 3 modalidades, las del Instituto Nacional, las del Instituto Federal y en sus 2 versiones que ya tiene actualizadas. A veces, cuando nos mandan estas identificaciones, la vigencia viene en la parte frontal de nuestras identificaciones y dice vigencia hasta el 2023, ¿no? Lo que hacemos los auxiliares de corredores y notarias es revisar en el padrón electoral si esto es verdadero. Ingresamos a un padrón en el que buscamos su nombre y además ingresamos los datos específicos de su credencial de lector que nos han proporcionado, y con eso podemos ver si ustedes forman parte en el padrón electoral. A veces tenemos credenciales que utilizamos, que seguimos utilizando para trámites, pero que ya no están vigentes en el padrón electoral. Por eso es que a veces les decimos, oigan, sí, nosotros sabemos y vemos que en su identificación dice que vigencia hasta el 2023, pero no está en el padrón electoral. Entonces necesitamos que nos den identificaciones que estén en las listas oficiales del INE, por ejemplo. Si no contamos con una que esté vigente, porque a veces la gente hace cosas extrañísimas, tiene su credencial que no está vigente porque a lo mejor la dio de baja, porque a lo mejor la reportó como robo y al final sí la encontró y así, y la seguimos utilizando. No, es súper importante que tengamos una identificación vigente, y también esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer para ver si su identificación está vigente. Los invito, si gustan, también pasamos el link de este listado del padrón electoral en el que ustedes pueden revisar si están o no vigentes y comprobar si necesitan o no una nueva credencial, ¿no? En todo caso, si no es así, bueno, también pues aceptamos otra clase de identificaciones, como lo son los pasaportes, que es la forma más fácil y sencilla de acreditar su personalidad y de que nos la comprueben. El CURP es algo que generalmente tenemos y que no hay ningún problema en conseguirlo, pues nada más basta que tecleemos y salga nuestra información. Sin embargo, el RFC sí es algo un poquito más complicado, ¿no? Pues a lo mejor no todos estamos inscritos ya como personas físicas y contamos con un registro federal de contribuyentes. Es importante que revisemos si tenemos o no, paso número 1, si no, lo más óptimo es que soliciten su cita, que tengan su registro federal de contribuyentes al día,
pero también es muy importante y es algo que nosotros comprobamos si su RFC está como activo. Si no está como activo su RFC, no podemos hacer la constitución de su sociedad con ustedes como socios accionistas. ¿Por qué? Porque pues si nosotros decimos que vamos a inyectar capital, aunque sea mínimo, y no estamos como activos, es muy extraño para la autoridad fiscal decir, ¿cómo es posible que va a inyectarle capital, pero me dice a mí que no me va a pagar impuestos, ¿no? Entonces, esa clase de pequeños detallitos, a veces, aunque ustedes no lo crean, es algo que nos complica un poco el trabajo, ¿no? Y es algo que es muy importante que tengamos, porque, bueno, sobre toda esta información que ustedes nos dan, nosotros trabajamos, ¿no? Y obviamente, además, es para que lo hagamos conforme a las leyes y ser lo más transparente posible en todas las actuaciones, ¿no? Y, y bueno, pues eso es como a grandes rasgos lo que se nos pide para la constitución de nuestra sociedad. Después, bueno, ya viene la parte mucho más feliz y óptima, porque bueno, ya podremos firmar nuestra acta constitutiva, con todas, sabiendo qué es lo que se necesita en una acta constitutiva, con nuestros datos generales y con nuestros requisitos bien definidos, podremos así conformar su acta constitutiva. Y lo que sigue es pues que se recaben las firmas. Esto generalmente lo hacemos en corredurías, en notarías, y les pedimos que acudan ante nosotros a la celebración de su firma, ¿no? Es algo importante y es algo, pues, muy bonito ver cómo la gente llega con todos los requisitos que nosotros los hemos pedido y, bueno, cómo comienza y también cómo culmina nuestro trámite, ¿no? Lo siguiente que se hace después de la firma de su documento, bueno, es que nosotros en corredurías y notarías les demos toda la veracidad de un documento que posee fe pública, ¿no? Pues además ya contará con sus sellos, con sus firmas, con sus rúbricas, con sus hologramas, y bueno, esto dejará constancia de que un fedatario público le ha dado fe a nuestro acto, ¿no? Entonces, pues ya tendremos una póliza o escritura con un número uniquísimo en el que venga nuestro nombre de nuestra constitutiva, nuestros datos generales, nuestra información y ya. El corredor o el notario se puede tardar, no sé, de 15 días a un mes para entregarnos nuestro documento y entonces así con nuestro documento, el cual ya debe de tener, bueno, como les decía, la póliza, que es el documento del acta constitutiva, y también va a tener nuestra inscripción en el registro público de la propiedad del comercio y ustedes teniendo este documento que ya les entregue el fedatario de su elección, podrán acudir ante diversas instancias a hacer los actos que ustedes gusten, ¿no? Lo que se suele hacer primeramente es acudir ante el SAT, que está ahora mismo súper saturado, pero es lo primero y de las cosas que más les recomendamos hacer, acudir al SAT para que se den de alta sus representantes, sus administradores o su consejo de administración, para que cuenten con un registro federal de contribuyentes como sociedad. Y bueno, con eso, con esa información que les dé el SAT, asimismo puedan ir a lo más importante, a lo que a veces más nos interesa, obtener una cuenta bancaria, ¿no? Otras cosas para las que es súper indispensable, bueno, es para acudir ante otras instituciones como es el IMSS, el ISSSTE, para, no sé, para comenzar a asegurar a nuestros trabajadores, o incluso nos sirve porque ya podemos acreditar que nuestra sociedad está legalmente constituida y comenzar a firmar contratos con terceros, que es a veces lo que más buscamos. Entonces, pues bueno, estos han sido como a grandes rasgos y algunos un poco más detallados, todas las cosas que necesitamos para hacer la constitución de una sociedad mercantil. Pues espero que esto les sea de gran ayuda. Si tienen alguna duda, comentario, háganmela saber. Estos son mis datos generales. Este es el despacho en el que laboramos y del que es miembro el corredor número 80. Y bueno, pues esta es nuestra ubicación, nuestros teléfonos, correo electrónico y datos generales. Perfecto, muchas gracias, Gisela. Pues sí, ahí están los datos por si quieren saber un poco más de esta información, acérquense
en este caso a la correduría, ¿no? Si son de algún, bueno, si están en la Ciudad de México, les recomendamos que vayan ahí. Si son de algún estado, acérquense a las notarías, las corredurías para tener más información, porque es importante conocer esto. Igual yo creo que todo lo que nos comentaste es fundamental para cuando queremos crear realmente un negocio, ¿no? Cuando ya queremos hacer estas actividades comerciales. Y aquí sí, no retomo mucho lo que dijiste, que el objeto social es fundamental porque son las actividades que realmente vamos a poder llevar a cabo y esas están unidas también con el SAT, ¿no? Con el SAT no puedo decir que yo como persona moral puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Eso va a depender mucho del objeto, ¿no? Bueno, más bien del objetivo también que tiene nuestra empresa y esas son las actividades que podemos llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión del nombre, ¿no? Nos comentabas que ya nos piden 5, porque mucha gente se emociona y dice que ya de antemano ya tiene un nombre, incluso ya tienen página de internet, ya tienen muchas otras cosas sin siquiera haberlo dado de alta, ¿no? Y resulta que ya, que esa empresa ya existía, ¿no? Y ya tienen incluso algunas que son parecidas, ¿no? A lo que nosotros queremos hacer. Y eso Sí, sí, claro. Como les ajá, comentaba, la Secretaría de Economía ha tenido a bien implementar este programa en el que los fedatarios, incluso las personas físicas que cuentan con RFC y firma electrónica, pueden solicitar su nombre. Eso lo hace independientemente un fedatario que una persona física. Lo puedes hacer tú si tienes tu firma electrónica. Desde la comodidad de nuestro hogar podemos solicitar los nombres y así cerciorarnos de que la denominación que nosotros pidamos es la que nos pueden autorizar o no, y también ver si a lo mejor esa denominación que estamos solicitando pues tiene parecidas o tiene otras idénticas, ¿no? Que cuando tiene idénticas definitivamente nos las deniegan. exacto. No, y digo, incluye también una inversión, ¿no? Cuando no hacemos esto de manera adecuada, resulta que ya hablaremos más adelante, ¿no? De este registro de marca, pero es un gasto que también podemos hacer y a partir de eso también nuestra página de internet y así nuestras redes sociales, etcétera. Y resulta que no lo hacemos de manera inadecuada, ¿no? Entonces es muy importante esto que menciona la licenciada Gisela. De igual modo, hablando ya en la práctica, ¿no? Ya cuando tenemos nuestra empresa o que queremos incorporarnos, ¿no? Ustedes ya lo saben, nosotros trabajamos con grupos empresariales, trabajamos con cámaras. Entonces, uno de los requisitos es que seamos, en este caso, que si somos personas morales, que seamos una sociedad mercantil, ¿no? Sobre todo para tener todo lo que corresponda a nuestros derechos dentro, porque luego también ese es un problema y como igual lo menciona Gisela, ¿no? Hay una ley que es para sociedades mercantiles que ahí también tenemos que ser conscientes de qué conlleva, ¿no? Todo lo que, derechos y obligaciones que tenemos respecto de esta ley. Entonces, si se quisieran dar de alta, ¿no? En una cámara empresarial, pues lo primero que tienen que hacer es ser una sociedad mercantil de acuerdo a la actividad que ustedes quieran llevar, ¿no? Con esta planeación que ya nos comentó, que no nada más son como las sociedades anónimas, ¿no? Que es lo clásico que conocemos, que también es las SAS, ¿no? Que son, como lo mencionaban, ¿no? Las nuevas, hasta cierto punto tienen ciertas ventajas, pero que también existen otras figuras, ¿no? Que también podemos acceder a ellas y que honestamente no lo hacemos por desconocimiento, ¿no? Esa es la realidad. Sí, ¿no? Incluso hay otro tipo de sociedad que es la SAPI, que también es muy conocida, y esa no la regula la Ley General de Sociedades Mercantiles, la regula la Ley del Mercado de Valores. ¿Y por qué la regula esa ley? Porque la intención de esa sociedad es ir a otro nivel, ¿no? Es que esas sociedades coticen en la bolsa, que tengan otra clase de desarrollo, no solamente mercantil, sino que vaya un poquito a más y entonces, pues entonces necesitamos otra clase de legislación que nos dé más márgenes de trabajo. Y bueno, pero de que hay sociedades para todo, hay sociedades para todo. A veces estamos, pues sí, como les comentaba, ¿no? Viviendo el día a día y en el día a día lo que más hay son sociedades anónimas de capital variable, ¿no? SAs-DCB. Y como eso es lo que más vemos, pues eso es lo que pedimos. Pero a veces las necesidades mismas de nuestra sociedad, pues son otras, ¿no? Y entonces es por eso importante que se acerquen con quienes trabajamos en esto para que nosotros les podamos recomendar lo que mejor les venga a cada uno, ¿no? Porque si bien el trabajo que hacemos es un trabajo amplio,
pues es un trabajo también personalizado, ¿no? Cada cliente necesita sus propias, sus propios márgenes para que realicemos trabajo con ellos. Así es, entonces ya saben, si van a emprender, en este caso, un negocio que quieran tener una persona moral, bueno, pues es una opción, ¿no? Aquí la que nos comenta la licenciada. Entonces, tomemos en cuenta siempre el objetivo, qué es lo que queremos hacer con esta empresa, hacia dónde vamos, qué necesitamos, y a partir de eso, ya como todo lo que nos comentabas, ¿no? Ver los nombres, ver este objeto, ver todo lo que corresponda al SAT, ¿no? Que ya realmente cuando nos metemos en una persona moral ya es una cuestión distinta, ¿no? A lo que hacemos de manera común, porque ya incluso tiene que ver mucho con lo que es Hacienda, ¿no? Con el SAT, que ya más adelante tendremos gente experta también en este tema, ¿no? Por ahí Gisela conoce a alguno, algún contador que es bueno, entonces ya veremos más adelante todos estos temas. Y ahorita con comentarios tenemos, ¿no? Hildebrando, que es un tema interesante, gracias. Igual Fabiola, es interesante el tema, nos solicita que si le podemos compartir la información. Ahorita lo vamos a ver con la licenciada Gisela, si nos permite hacer Un gusto. compartir esta información. Ah, perfecto, entonces ya se los haremos llegar por este medio, ¿no? Entonces, igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, afortunadamente este video queda en la página para que igual si no comprendieron algo, lo puedan revisar nuevamente y de ser necesario, pues que consulten con la licenciada Gisela si tienen alguna duda al respecto, ¿no? Aquí están sus datos, aquí está el dato de la correduría a la que pertenece y pues cerraríamos con eso. ¿No tienes algún otro comentario, Gisela? Bueno, pues lo único que tengo más que aportar es que no solamente nuestro país, el mundo entero vive grandes dificultades y todos sabemos a razón de qué son, ¿no? Pero hay cosas que no son tan inciertas como eso, ¿no? La vida jurídica propia y la vida jurídica en lo que nos inmiscuimos como es una sociedad no es incierta, ¿no? Podemos tener control sobre las cosas que hacemos y más en lo que les recomiendo personalmente que tengamos control son en las cuestiones jurídicas, no solamente en una sociedad mercantil, no solamente en nuestros proyectos personales, ¿no? En todo lo que necesiten de ayuda jurídica, acérquense a quienes les puedan proporcionar esa clase de información, porque a veces lo hacemos pues sí, a lo mejor por ahorrarnos unos pesitos o por cualquier tema, no nos informamos detalladamente o no lo hacemos correctamente. Y al final, a la larga, nos salen unos problemas que si hubiéramos comenzado por hacerlo bien, nos podríamos ahorrar, ¿no? Entonces, la incertidumbre jurídica es lo que menos necesitan las vidas de las personas ahora mismo. Y es algo que está en sus manos. Perfecto, pues muchas gracias y ojalá no sea la primera y la única vez que estemos, bueno, en este espacio, ¿no? Compartiendo información. Ojalá ya también tengamos otros temas, porque también, ¿no? Hablamos una cuestión de hacia hacia el negocio en particular, ¿no? Desde luego también hay otras personas morales que no tienen estos fines tal vez de lucro, que tal vez más adelante podamos hablar nuevamente de esto. Pues te agradezco mucho, Gisela, que nos hayas compartido esta hora, ¿no? Y que nos hayas compartido esta información y esperemos que nos podamos volver a ver en otra transmisión, ¿no? Recuerden que el próximo miércoles tenemos otra transmisión a las 12. Vamos a hablar de finanzas para emprendedores y pues los esperamos. Muchas gracias, Gisela. Hasta luego, muchas gracias a ustedes.